Ya está, doctora. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, habíamos mencionado que la topografía histológica del pulmón permitía clasificar a las diferentes enfermedades. Entonces, las neumopatías obstructivas afectan a toda la zona de los túbulos que conducen el aire. Y a estas clínicamente se les denominaba el EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero desde el punto de vista histopatológico estaban conformando el asma, el enfisema, las bronquiectasias y las bronquitis crónicas. Ahora, habíamos mencionado también que en la zona de la membrana alveolo-capilar existían áreas en donde no se fusionaba la membrana basal y constituía el intersticio pulmonar. Las lesiones que afectaban al intersticio pulmonar se denominan neumopatías de tipo restrictiva y afectan sobre todo en la alteración o alteran la expansibilidad del pulmón. Entonces, las neumopatías restrictivas en general se desconoce la causa y la fisiopatogenia. Todos estos cuadros están explicados fisiopatogénicamente porque hay una alteración a nivel del epitelio, el epitelio del saco alveolar, pero este empieza a emitir mensajes inadecuados a nivel de la lámina propia o a nivel de la matriz extracelular, los mismos que responden con una proliferación de tipo fibroblástica, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, de acuerdo a lo que producen, se clasifican estas neumopatías en fibrosantes, en granulomatosas. De las fibrosantes, las más importantes son la fibrosis pulmonar idiopática y las neumoconiosis, que hacen referencia a la inhalación de polvos minerales. Y aquellos que forman granulomas, la más importante viene a ser la sarcoidosis. Vamos a la siguiente. La siguiente. Vamos a empezar con la fibrosis pulmonar idiopática. La siguiente. Entonces ya hemos sabido que todas estas neumopatías restrictivas son de origen desconocido con fisiopatogenia desconocida. La fibrosis pulmonar idiopática está ocasionada por ciclos repetitivos de activación y lesión epitelial, es decir, cualquier agente nocivo, ya sabemos, físico, químico, inmunológico, produce alteración a nivel del epitelio del saco alveolar. Y a partir de aquí se emiten señales a nivel de la matriz extracelular para activación de fibroblastos en forma inadecuada. ¿Cuál es la función de los fibroblastos? Obviamente producir colágena, y esta colágena se va depositando a nivel de la lámina propia, desencadenando esta neumopatía restrictiva. La siguiente. Bueno, repitiendo lo que ya hemos mencionado, hay una inflamación y una respuesta de inducción a lo largo de los linfocitos T tipo TH positivos, caracterizada por la existencia de eosinófilos, mastocitos e interleucina 3 y 4. La reparación anormal de dichas áreas da lugar a una proliferación fibroblástica, miofibroblástica, que genera estos focos de fibrosis. Aparentemente, esta respuesta inadecuada de la matriz extracelular está comandada por un factor como es el factor de crecimiento tromboblástico, el beta 1. Este es el que se mantiene en niveles elevados y que va a despertar a los fibroblastos para la producción de colágeno y posterior su depósito a nivel de la matriz extracelular. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es un cuadro sinóptico de lo que hemos mencionado. Entonces, hacia la parte derecha, no sé si están viendo mi señalizador, ¿no? No. No, es que yo no estoy compartiendo. Bueno, hacia la parte superior derecha estamos viendo que existen muchos agentes nocivos, factores ambientales, medios contaminados con smog, tabaquismo
o trabajamos en áreas donde existe gran cantidad de polvos minerales, etcétera. Entonces, el factor nocivo es múltiple, multifactorial. El punto es que afecta a las células epiteliales del saco alveolar y esto va a producir la activación inadecuada de la matriz extracelular, que ya estamos viendo de que uno de los elementos que comanda esta activación inadecuada es el factor de crecimiento trofoblástico beta. Este emite señales hacia los fibroblastos y hacia los miofibroblastos, porque hay células que tienen a nivel de la lámina propia o de la matriz extracelular una activación, una función medio miofibroblástica, es decir, cumplen funciones de una célula muscular y a su vez una función de células de tipo fibroblástico. Lo cierto es que la presencia de este factor de crecimiento trofoblástico beta produce activación de los fibroblastos en forma inadecuada. Los fibroblastos son elementos necesarios de la matriz extracelular y su función es el remodelamiento de la matriz, pero cuando se lo requiere en la formación de cicatrices, por ejemplo, en heridas, etcétera. Pero en este momento no se necesita eso, pero se activan. Y esa activación produce producción de colágeno que finalmente se va depositando en la matriz y formando áreas de fibrosis. Sin embargo, se ha visto desde el punto epidemiológico que no todos los pacientes desarrollan estos mecanismos fibrogenéticos. Hacia el lado izquierdo tenemos algunos factores de riesgo sobre los cuales se asientan estas activaciones inadecuadas. Por ejemplo, nunca se presenta en pacientes jóvenes o en niños. Se ha visto que la edad de presentación es sobre todo en pacientes de la tercera edad. Y también se ha visto que hay un cierto grupo de pacientes que están susceptibles a esto, como son aquellos pacientes que tienen factores genéticos como mutaciones de la telomerasa. Ya sabemos que la telomerasa no es más que la proteína que se produce a nivel de los telómeros, que aparentemente es el reloj de nuestra vida. Entonces, pacientes que presentan mutaciones de la telomerasa, se ha visto que tienen una susceptibilidad al desarrollo de esta patología restrictiva. Mutaciones en el surfactante y mutaciones en la variante del MUC5B. El MUC5B no es más que un tipo de moco que se produce a nivel del epitelio respiratorio. Vamos con la siguiente. Entonces, este es el mecanismo fisiopatogénico de lo que pasa en las neumopatías restrictivas, sobre todo en aquellas con depósito de fibrosis. Vamos a la siguiente. Desde el punto, desde el punto de vista morfológico, ya sabemos que la característica de esta patología es la presencia de fibrosis en la matriz extracelular. Esta fibrosis puede depositarse también a nivel de la pleura y la pleura adquirir un carácter macroscópicamente como de un empedrado. Microscópicamente, estos depósitos de fibrosis no se hacen en forma continua, sino en forma parchada, ¿no? Hay áreas normales y hay áreas alteradas. Las lesiones iniciales generalmente van a mostrar una hiperplasia de fibroblastos. Y en lesiones ya avanzadas, este depósito de fibrosis va a ocasionar destrucción de el área conductual. Y dentro de estos tenemos los alvéolos y la zona del acino alveolar y puede confundirse con signos y síntomas supuestamente de la zona conductual. La siguiente. Entonces, la macroscopía que estamos viendo corresponde a un parénquima pulmonar con fibrosis pulmonar idiopática. Característicamente, las fibrosis, como es una fibrosis parchada, va a dar áreas de parénquima pulmonar normal y otras alteradas que macroscópicamente dan esta apariencia como de panal de abeja, ¿no? La siguiente. Y aquí estamos viendo una microscopía, entonces hacia la parte inferior estamos viendo los sacos alveolares y en la parte superior y media es el depósito de colágeno a nivel de toda el intersticio pulmonar. La siguiente.
Aquí estamos viendo una zona de pulmón teñido con hematoxilina eosina un poco más alto, corresponde a una zona bronquiolar, estamos viendo dos luces bronquiales y hacia la parte derecha, en toda la parte superior e inferior, estamos viendo las zonas de depósito de colágeno. La siguiente. Existe una tinción especial de histoquímica que nos permite o pone en evidencia las zonas de fibrosis, es decir, hace reacción cruzada con lo que es la colágena. Esta tinción se denomina el tricrómico de Mason y lo que pone en evidencia es la colágena y las zonas de fibrosis de color azul. Entonces, la área que está teñida de color azul corresponden a las zonas de fibrosis y la técnica se llama tricrómico de Mason. La siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar a otra patología que constituyen las neumoconiosis. Ya hemos dicho que la característica son neumopatías de tipo restrictiva que forman fibrosis y se denomina neumoconiosis a todo lo que es inhalación de polvos minerales, polvos orgánicos que se van a ir acumulando a nivel del parénquima pulmonar. Perdón, la siguiente. Bueno, la definición de neumoconiosis es una reacción de tipo no neoplásica de los pulmones frente a una inhalación crónica de polvo mineral, generalmente presente en las áreas en donde laboramos. La siguiente. Entonces, en su libro van a tener este cuadro en donde al lado izquierdo podemos ver todos los polvos minerales que pueden acumularse a nivel del pulmón, dependiendo obviamente de las áreas en donde usted está trabajando. En la columna del medio podemos ver el tipo de patología que van a producir a nivel del pulmón. Por ejemplo, la inhalación de polvo de carbón va a dar antracosis. Y en el lado derecho, la columna del lado derecho, podemos observar las áreas en donde se elabora. Por ejemplo, el polvo de carbón puede dar patologías como la antracosis a nivel del pulmón y los pacientes generalmente trabajan en las minas de carbón. El polvo de sílice va a producir la silicosis o el síndrome de Kaplan y generalmente se observa a nivel de fundiciones, chorros de arena o en áreas de la minería. Por ejemplo, el óxido de hierro va a dar la siderosis y generalmente son los trabajadores que laboran con las soldaduras, ¿no? La siguiente. Bueno, la fisiopatogenia. ¿Por qué o de qué depende la presencia de alteraciones patológicas en el pulmón al inhalar los polvos minerales? La inhalación de polvo mineral indica inhalación de partículas. Ahora, la inhalación de partículas, su consecuencia va a depender del tamaño de la partícula, de la forma de la partícula y de su capacidad físico-químico para diluirse a nivel de los líquidos corporales. De tal manera que las partículas más grandes suelen quedarse estacionadas en las partes superiores del pulmón y van a desarrollar una neumopatía de tipo crónica, mientras que las partículas más pequeñas rápidamente ingresan y pueden ir a las zonas más distales del pulmón, es decir, a la zona del acino pulmonar y más todavía. Por sus características físico-químicas pueden diluirse en los líquidos corporales y van a dar van a dar una neumopatía de tipo aguda. Entonces, ¿cuáles son las más graves? Obviamente, las partículas más pequeñas y aquellas que puedan diluirse a nivel de los líquidos corporales. Vamos a la siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, entonces con esto vamos a ver tres patologías que tienen estas características, ¿no? La inhalación de polvos minerales y que desarrollan patología pulmonar. Dentro de estos tenemos las neumoconiosis, tenemos la silicosis y tenemos la asbestosis.
Las neumoconiosis se hacen referencia a la inhalación de polvo de carbón. Van a dar tres tipos de patologías, como es la antracosis, la neumoconiosis de los trabajadores del carbón simple y las neumoconiosis de los trabajadores del carbón complejas. Hacia la mano, hacia el lado izquierdo, estamos viendo una imagen macroscópica de un pulmón en la cual se observan estas áreas negruzcas que corresponden a los acúmulos de polvo de carbón. La antracosis es la forma más leve en la cual solamente estamos viendo acúmulos pequeños, generalmente de tamaño microscópico, de macrófagos que han fagocitado el polvo de carbón. Generalmente no dan mucha sintomatología y la consecuencia fibrosante es casi nula o escasa, ¿ya? Esa es la más leve. Luego tenemos la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, la simple. Esta ya se observa verdaderas máculas y nódulos a nivel del parénquima pulmonar. Ya pueden dar extensiones de fibrosis mucho más amplias a nivel del parénquima pulmonar. Pueden o no pueden dar sintomatología clínica. La siguiente. Y la más compleja, vamos a ver la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, la complicada. Como ustedes ven en la imagen microscópica al lado izquierdo, prácticamente es un pulmón negro con unas cicatrices muy amplias de fibrosis que van comprimiendo las zonas residuales del pulmón. Generalmente estas zonas ennegrecidas pueden ocupar espacios que superan los 2 centímetros e inclusive, como está escrito ahí, pueden llegar a medir 10 centímetros, prácticamente la totalidad del parénquima pulmonar. La siguiente. Los signos clínicos produce poco deterioro de la función pulmonar. Menos del 10% de los pacientes con neumoconiosis van a presentar fibrosis masiva y por lo tanto una creciente hipertensión pulmonar y cor pulmonar crónico, ¿no? Pero apenas un 10% de todos los pacientes con neumoconiosis por inhalación del polvo mineral van a dar sintomatología que incluye una fibrosis progresiva. La siguiente. Vamos a ver el segundo polvo mineral. Tenemos la silicosis, la siguiente. Es una neumopatía provocada por la inhalación de dióxido de silio, que generalmente en forma química se encuentra en forma de cristalino. La siguiente. Bueno, existen varios oficios, sobre todo relacionados con lo que es la construcción, en la cual se utiliza este polvo mineral para la fabricación de los diferentes elementos. Dentro de esto tenemos la minería, la metalurgia, industrias relacionadas con químicos, cerámicas, pinturas, mármol, vidrieras, etcétera. Es decir, en el área de la construcción es una actividad en donde estamos expuestos ampliamente a este polvo mineral. Y generalmente ustedes ven que los maestros, los albañiles, tienen muy poca protección, así que la inhalación puede ser en un día en amplias cantidades. La siguiente. Bueno, en forma química o en forma natural, el sílice puede tener dos presentaciones, la forma cristalina y la forma amorfa. ¿Cuál es la más peligrosa? La forma cristalina. La forma cristalina suele tener una actividad muy fibrogenética a nivel del pulmón que desencadena la producción del factor de necrosis tumoral. La siguiente. La siguiente. Bueno, desde el punto de vista, todas estas tienen la misma fisiopatología, es decir, se produce una activación e inactivación del epitelio con activación inadecuada de la matriz extracelular, formación o activación de los fibroblastos con depósito de colágena y la presencia de fibrosis.
Desde el punto de vista morfológico, en la silicosis van a existir la presencia, como vemos a nivel de la imagen macroscópica, de nódulos que van a depositarse sobre todo en las zonas altas del pulmón. Sin embargo, la silicosis no es una enfermedad que solamente permanece a nivel del pulmón. También puede progresar y dar fibrosis a nivel de los ganglios y a nivel de la pleura, tanto la parietal como la visceral. La siguiente. La siguiente. Entonces, esto es lo que pasa en el pulmón. Hacia la parte central vemos una zona cicatrizal con depósito en forma concéntrica de material colagenoso. Esto está ocupando varias áreas del pulmón y obviamente van a dar sintomatología clínica. La siguiente. Bien. Desde el punto de vista clínico, los pacientes con silicosis y áreas fibrosantes del pulmón, en los estudios de radiografías de imagen van a observarse una nodularidad incrementada en las zonas superiores del pulmón. La disnea va a aparecer en fases tardías de la enfermedad y el deterioro de la función pulmonar suele ser progresivo, y esto con todas las neumopatías restrictivas. ¿Qué significa? Por ejemplo, un paciente que trabaja en minas de carbón y ya se observa alteración de tipo fibrosante hacia el pulmón, usted elimina ese desencadenante, es decir, le dice usted no puede ni exponerse, peor trabajar en minas de carbón. Entonces, a pesar de que el agente lesivo se detenga o se elimine el agente lesivo, por eso es un mecanismo fisiopatogénico que no se conoce. Una vez de que se activa, así elimina el agente lesivo, la actividad fibrogenética sigue manteniéndose con depósito de las áreas fibrosas, ¿no? Con depósito de colágeno. La siguiente. Vamos a ver la asbestosis, es otro polvo mineral que se denomina el amianto y que se utiliza normalmente igual en áreas de la construcción. Por ejemplo, todos estos techos de Eternit están conformados o forman parte de su estructura este polvo mineral como el asbesto. En países del primer mundo está prohibido ya usar el asbesto en las áreas de la construcción y en general en todo, pero en nuestro país todavía se sigue usando, ¿no? Todos estos tanques de Eternit también tienen dentro de su estructura elementos como polvo mineral, el asbesto. La siguiente. El asbesto tiene una característica de que produce mucha fibrosis y las fibrosis pueden localizarse tanto a nivel del pulmón como a nivel de la pleura. Cuando se localizan a nivel de la pleura, obviamente van a desarrollar derrames pleurales y cuando se localizan a nivel del pulmón va a producir fibrosis intersticial. Curiosamente, puede asociarse al desarrollo de neoplasias malignas. Cuando se asocia al desarrollo de neoplasias malignas, a nivel del pulmón pueden observarse los carcinomas broncógenos y lo más frecuente, cuando se asocian a proliferaciones malignas a nivel de la pleura, el tumor desencadenante o que se desarrolla se denomina los mesoteliomas, siendo lo más grave los mesoteliomas porque al afectar a la pleura tanto parietal como visceral, es como que formaran una coraza que abraza totalmente al parénquima pulmonar, por lo que los tratamientos, tanto quirúrgicos y peor quimio y radioterapia, no suelen ser muy efectivos. Es más, a veces, como es una coraza que afecta a todo el pulmón o que abraza todo el pulmón, los tratamientos quirúrgicos suelen ser no posibles. La siguiente, porque tendría que sacarse todo el pulmón. Entonces, en la forma química, al sílice al asbesto le encontramos en dos tipos, los geométricos y a su vez los geométricos pueden ser los serpentinosos o los anfiboles. La imagen que estamos viendo, vemos la estructura química de este polvo, del asbesto, en forma de anfibol, ¿no? La siguiente.
Como es característica de todos, pues va a existir fibrosis intersticial difusa o fibrosis que puede tener como cosa secundaria afección de los sacos alveolares. Lo más característico es la presencia de los cuerpos de asbesto. Estos cuerpos de asbesto suelen estar dentro de los macrófagos, pues obviamente al ser elementos que no corresponden a nuestro organismo, los macrófagos los van y los fagocitan tratando de eliminarles. Estos cuerpos de asbesto tienen una forma de bastón alargada, tienen un color marrón dorado. Estas fibras a veces se rodean de un material proteináceo que contiene hierro y que van a formar los cuerpos ferruginosos. Vamos a la siguiente. Bueno, la imagen microscópica corresponde a pulmón. Estamos viendo el saco alveolar. En la parte central estamos viendo múltiples macrófagos, ¿no? Y en la parte central periféricamente, si me ayuda alguien señalizando, estamos viendo un macrófago que se ha tragado la fibra de amianto, ¿no? Hemos dicho que tiene una coloración marrón dorado y así se los observa a las fibras de amianto cuando están asociados a parénquima pulmonar alterado. La siguiente. Aquí estamos viendo una macroscopía en donde vemos todas las zonas amarillas corresponden a la pleura parietal y visceral que están totalmente fibrosadas y abrazando al parénquima pulmonar. La siguiente. Como ya hemos dicho, la característica es la fibrosis, suele iniciarse en los lóbulos inferiores y en las áreas subpleurales. Las placas pleurales son manifestación más frecuente de exposición al amianto y cuando desarrollan neoplasias o cánceres se denomina el mesotelioma. La siguiente. Habíamos mencionado que una forma de identificar es la presencia de los cuerpos ferruginosos. Esta es una tinción especial que se denomina el azul de Prusia, que ya algún rato lo habíamos mencionado. Cuando existen pigmento hemosiderínico, eso significa que existe hierro en ese pigmento. Entonces, hemos dicho que los cuerpos de asbesto muchas de las veces se rodean de un material proteináceo que contiene hierro. Entonces, cuando hacemos esta tinción azul de Prusia que identifica el hierro, podemos observar las fibras de amianto. Y esta imagen histológica en forma de cruz y que marca positividad con azul intenso al, al a la tinción de azul de Prusia, estos elementos identificados como tal se denominan los cuerpos ferruginosos que se observan en las patologías asociadas al amianto. La siguiente. Bueno, y vamos con el otro tema que son las enfermedades granulomatosas. Hemos dicho que las neumonías restrictivas se dividen en dos grandes grupos, aquellos que forman fibrosis y aquellos que forman granuloma. Entonces, las enfermedades granulomatosas se caracterizan porque forman granuloma. Es un granuloma epitelioide y ya hemos mencionado que el granuloma epitelioide no es más que un elemento crónico de la inflamación en la cual se encuentra conformado por una corona radiada de osteocitos y con células gigantes multinucleadas. Cuando tienen necrosis de tipo calcificante, sean secundarias a la tuberculosis, pero en este caso existen enfermedades en donde no hay necrosis y las etiopatogenias son diferentes. Y este es el caso de las neumopatías restrictivas con formación de granulomas. La siguiente. Dentro de estos tenemos a la sarcoidosis. Primero es una enfermedad sistémica, no hay causa conocida, existe una respuesta inmune anormal y los elementos diana de afección no solamente es el pulmón, sino también tenemos el riñón, la piel y el pulmón. La siguiente.
Ya. La sarcoidosis es más frecuente en el sexo femenino. La edad de afección puede tener una ventana muy abierta entre los 20 a los 40 años. No se sabe por qué se desencadena esta respuesta inmune anormal. Lo cierto es que va y reconoce como antígenos a elementos celulares que conforman el pulmón, los ganglios, el riñón y la piel. La siguiente. La imagen microscópica que corresponde a eso, lo que estamos viendo es un ganglio linfático en donde prácticamente el 90% ha sido sustituido por los granulomas. Todas esas bolitas rosadas que estamos viendo ahí, si me ayudan señalizando, constituyen los granulomas, ¿no? Todo eso es un ganglio linfático que ha sido sustituido por estos granulomas epitelioides. La siguiente. Morfológicamente, la sarcoidosis se va a expresar microscópicamente como una inflamación granulomatosa, en donde vemos el granuloma epitelioide. ¿De qué está conformado? De la corona linfocitaria hacia la parte externa y hacia la parte interna las células gigantes multinucleadas. Ya sabemos que estas células no son más que la unión de macrófagos que tratan de eliminar el agente que produce daño y que puede ser más grande que ellos. La siguiente. Entonces aquí estamos viendo una imagen de pulmón. Hacia el lado izquierdo estamos viendo los acinos pulmonares y hacia el lado derecho estamos viendo los granulomas epitelioides, siendo lo más llamativo esa zona central que está indicando el compañero, que son las células gigantes multinucleadas. La siguiente. Ya. Fisiopatogénicamente ya sabemos que no se sabe por qué se desencadena esta respuesta inmune anormal. El resultado final es la formación del denominado granuloma epitelioide, que ya hemos visto dos ejemplos, pudiéndose generar un proceso de fibrosis con destrucción del parénquima. La siguiente. Desde el punto de vista clínico, la sintomatología suele ser inespecífica. Obviamente van a cursar con signos y síntomas asociados a anomalías respiratorias, presentan disnea, tos, dolor torácico. Cuando existe destrucción del parénquima pulmonar, pueden asociarse a epiptisis, ¿no? Hemoptisis, perdón. Cuando los niveles de antígeno anticuerpos son elevados, estos complejos que se forman, los pacientes pueden presentar sintomatología como alza térmica, cansancio, pérdida de peso. La sarcoidosis es una enfermedad incurable, ¿no? La evolución es impredecible, perdón. Por un lado, puede ser de que exista periodos de actividad intercalados con remisiones o puede ser una enfermedad que desde un inicio es inexorablemente progresiva hasta producir la muerte, ¿no? ¿De qué depende de esto? Va a depender de los niveles de estos complejos antígeno-anticuerpo que se forman, ¿no? Mientras menos se forman, pues menos sintomatología va a tener. Mientras más rápido se forman, pues la sintomatología puede ser más rápido y progresiva. Ahora, ¿qué tratamiento se suele recibir? Como digo yo, no es curable y suele ser tratamientos sintomáticos y medidas higiénico-dietéticas. Es decir, si le duele algo, se le da algo para el dolor. Si es que aparece alguna alteración, se trata de dar solo sintomáticos, ¿no? O si no, pueden estar durante todo el tiempo tratados con corticoides, pero poco a poco suelen hacer resistencia e inclusive ya saben que el consumo de corticoides a largo tiempo suelen dar resistencia, inclusive pueden desarrollar estos síndromes cushingoides. La siguiente. ¿Ya no tiene más? Doctora, ajá, se terminó. A ver, deme un minutito que solamente, a ver si puedo compartir mi presentación. Deme un minuto, ¿ya? Ok.
Cuéntenme si están viendo la presentación. Sí, doctora. Bueno, continuando, vamos a ver la patología de origen vascular. Recuerden que en el pulmón es un órgano que se encuentra irrigado por dos tipos de arteria, la arteria bronquial y la arteria pulmonar. La patología que afecta a estos vasos que irrigan al pulmón son de tres tipos. Tenemos las embolias, tenemos las hemorragias y tenemos la hipertensión pulmonar. Ahora, generalmente cuando existe obstrucción al flujo sanguíneo que irriga al pulmón, no suelen darse necrosis de tipo isquémica, suelen darse más bien necrosis o infartos de tipo hemorrágico. Y es por la salvedad de que suelen tener esta doble irrigación que de alguna manera suple cuando existe alguna obstrucción. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es la embolia, la hemorragia y los infartos, teniendo en cuenta que los infartos isquémicos casi no se dan a nivel del pulmón, ¿no? La embolia del pulmón es una causa importante de morbimortalidad, sobre todo en pacientes que se encuentran durante mucho tiempo inactivos. Ahora, ¿qué es una embolia? Una embolia no es más que una parte de un coágulo que se ha formado en cualquier parte del sistema vascular, es decir, es un coágulo de sangre. Este coágulo de sangre médicamente se denomina trombo. ¿Por qué se forman los trombos? Es multifactorial, ¿no? Lo cierto es que cuando un pedacito de este trombo, que generalmente suele ser la cola del trombo, se desprende, esta parte del trombo desprendido se denomina embolia. Entonces, a través del sistema vascular pueden ir a cualquier área y obstruir y producir alteraciones de irrigación, ¿ya? La tromboembolia pulmonar puede tener dos orígenes. Uno, que se originen estos trombos en otros sitios del pulmón y que migren a través del sistema hacia el parénquima pulmonar y puedan producir obstrucción. Esas suelen ser las más frecuentes. En cambio, los trombos que se originan dentro del parénquima pulmonar suelen ser mucho más raros y están asociados a patología cardiovascular, ¿ya? Entonces, los trombos que taponan las grandes arterias generalmente son de origen embólico. Como he dicho, los in situ son raros y están asociadas a alteraciones cardiovasculares. El punto es que la respuesta fisiopatológica y la importancia clínica de la embolia va a depender del grado de obstrucción, del tamaño del émbolo, del número y la liberación de factores vasoactivos como es el tromboxano A2. En la imagen de la izquierda, estamos viendo la causa más frecuente de tromboembolismo. Suelen ser las insuficiencias venosas que van a producir alteración y formación de trombos. Estos se rompen y van y afectan al pulmón, produciendo el tromboembolismo pulmonar. Es una de las causas de muerte súbita en los pacientes. Ahora, los trombos que se forman dentro del parénquima pulmonar in situ suelen ser raros, están asociados a nivel de patología cardiovascular. A veces van y obstruyen trombos grandes, sobre todo obstruyen en el sitio de la bifurcación de la arteria pulmonar y suelen adoptar o sirve como molde para este tipo de trombos, y al adoptar esta forma se denomina trombos en silla de montar. Ya. La embolia tiene dos consecuencias fisiopatológicas: un compromiso respiratorio debido a que existe un segmento no perfundido del pulmón, pero sí está ventilado, porque la obstrucción es a nivel del sistema vascular, y un compromiso hemodinámico debido al aumento de la resistencia al flujo sanguíneo secundario a la obstrucción. Lo cierto es que la tromboembolia pulmonar, cualquiera que sea su causa, va a producir muerte súbita, ¿no?
Los émbolos grandes se localizan sobre todo a nivel de la arteria pulmonar. Lo más habitual es que venga una muerte súbita y los émbolos más pequeños pueden dar hacia las zonas más distales y dar hemorragias o infartos. El 10% de los émbolos hemos dicho que no provocan infarto de tipo isquémico, sino más bien infartos de tipo hemorrágico. Ya. Aquí tenemos un broncograma, no, perdón, no, una broncografía en donde, una arteriografía en donde la zona de la bolita roja está indicando la zona de la obstrucción. Morfológicamente, las zonas que se encuentran con infartos o obstruidas tienen esta forma, adoptan la forma de, dentro del pulmón en forma de una cuña en donde la zona del vértice está indicando la zona de la obstrucción y el resto que se encuentra no perfundido va a presentar una coloración pardo rojiza. Los infartos que dan son infartos de tipo hemorrágico, ¿no? Estamos viendo un parénquima pulmonar en donde prácticamente en el 90% está sustituida por un componente de eritroextravasación sanguínea que constituyen los infartos hemorrágicos. A veces los cambios son tan rápidos que no da tiempo a dar estos cambios microscópicos, sino que la muerte se produce antes de esto. De todos modos, cuando los pacientes sobreviven, inicialmente la zona que no está perfundida es de color rojo azulado. Posteriormente se vuelven más pálidos y adquieren un tono pardo rojizo. Y si es que el paciente sobrevive, que no suele ser lo más común, van a empezar a presentar va a existir a nivel de estas zonas una sustitución fibrosa de tipo cicatrizal. Pero ya sabemos que estas zonas fibrosas van a producir neumopatías crónicas como pueden ser las atelectasias. La imagen macroscópica, estamos viendo una arteria pulmonar abierta y la presencia de un trombo en cilia de Montar. Aquí vemos macroscópicamente una zona infartada en donde el vértice de esta lesión en cuña indica la zona de la obstrucción. Clínicamente va a existir una disociación electromecánica en donde el electrocardiograma mantiene un ritmo pero no se palpan los pulsos. Suelen dar manifestaciones clínicas que simulan un infarto con dolor torácico, con disnea o taquipnea. Los cambios a nivel de la radiografía pueden verse en 12 a 36 horas después de instalado el curso, pero en muchos de los casos los pacientes ya presentan fallecimiento. El diagnóstico se hace mediante estudios angiográficos. La hipertensión pulmonar es otra patología de tipo vascular. Se caracteriza porque existe incremento de la presión a nivel de la arteria pulmonar superiores a 20 miligramos de mercurio cuando se encuentra en reposo el paciente o a 30 milímetros de mercurio cuando está haciendo ejercicio. La causa que produce hipertensión pulmonar es idiopática. En el 80% de los casos se desconoce cuál es la causa y en el 20% de los casos puede ser secundario a alguna patología. Cuando estamos dentro del 20% de estos casos secundarios a, la Organización Mundial de la Salud ha dividido en 5 tipos de hipertensión pulmonar secundario a la causa que lo produce, que es lo que está enumerado ahí. Sin embargo, apenas corresponde al 20%, el 80% son de origen desconocido. ¿Qué es lo que se produce desde el punto de vista fisiopatogéneo? Aquí tenemos un dibujo esquemático de la pared de un vaso cortado transversalmente. Entonces aquí tenemos la íntima, la capa media y la adventicia. Esta es la estructura normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes que alteran esta estructura? Se dice que una de las causas es la mutación que se produce en la producción de la proteína morfogenética ósea tipo 4, que es la que interviene en la estructura de el de la pared del vaso.
Morfológicamente va a existir hipertrofia de la capa media de las arterias pulmonares. Los cambios vasculares, es decir, esta hipertrofia puede afectar todo el árbol arterial. Entonces, la imagen macroscópica tenemos una arteria pulmonar con hipertensión y la imagen microscópica es lo que ya hemos visto, ¿no? Existe una hipertrofia concéntrica a nivel de la capa media que produce obstrucción de la luz. La causa aparentemente la deficiencia en la producción de esta proteína, ¿no? El resultado es este crecimiento a nivel de la capa media que da la imagen de como en capas de cebolla, ¿no? O sea, estas cebollas rojas o coloradas que se llaman, tienen esta disposición de engrosamiento, entonces por eso se le dice un engrosamiento concéntrico similar a las capas de cebolla, por eso se llama así. Bueno, entonces esta es la imagen microscópica. En la parte inferior tenemos una llamada lesión plexiforme que se observa a nivel de la hipertensión pulmonar, pero de cierto grupo de pacientes. ¿Qué pacientes? Pacientes que tienen VIH positivo, ¿no? Esta formación de múltiples núcleos vasculares dentro de la pared del vaso tiene una denominación que se denomina la lesión plexiforme y que precisamente se observa en los pacientes con hipertensión pulmonar, pero que son VIH positivos, ¿no? La clínica se presenta más frecuente en mujeres de 20 a 40 años que aparecen con disnea, cansancio y dolor torácico. Con el tiempo existe dificultad respiratoria, cianosis e hipertrofia ventricular. Dentro de la patología pulmonar también tenemos los síndromes hemorrágicos difusos. Todos son de origen desconocido. ¿Qué sucede? Se forma complejo antígenos anticuerpos que circulan y que producen destrucción de los elementos del parénquima pulmonar. Dentro de estos tenemos tres específicamente: el síndrome de Wood-Pasteur, la hemosiderosis pulmonar idiopática y la polivasculitis con granulomatosis. Una de las sintomatologías características de este grupo de pacientes con síndromes hemorrágicos difusos es tos con hemoptisis, ¿no? El síndrome de Wood-Pasteur se caracteriza sobre todo porque va a existir estas características a nivel de los adultos, ¿no? Morfológicamente, los pulmones se encuentran incrementados de tamaño, de peso, va a existir necrosis focal de los alvéolos y el diagnóstico se hace mediante biopsia y análisis de inmunofluorescencia para la observación de estos complejos o del depósito de estos complejos antígeno-anticuerpos, ¿no? Clínicamente ya hemos dicho la hemoptisis. El pronóstico de la enfermedad es sombrío, no son curativos y más bien son progresivos. El tratamiento a veces sintomático nada más es haciendo métodos de plasmaféresis. La hemosiderosis pulmonar es idiopática, es igualita a la que ya hemos mencionado, pero la diferencia es que su presentación es en niños. Y finalmente la polivasculitis con granulomatosis es igual a lo que hemos mencionado, pero llamativamente a nivel de los cambios morfológicos en el pulmón se acompañan de granulomas, ¿ya? Vamos a entrar a un tema grande que son las infecciones pulmonares. Las infecciones pulmonares, generalmente el diagnóstico no se hace mediante biopsia, ¿no? El diagnóstico se hace mediante estudio clínico, mediante estudios radiológicos y mediante la identificación del agente causal. Es el tratamiento angular, la identificación del agente. Entonces, las infecciones pulmonares pueden ser provocadas por bacterias, por virus, por hongos. Ocupa el 8º lugar y corresponde a un alto índice de morbimortalidad. En su libro también tienen los múltiples gérmenes que pueden producir infecciones y que pueden ser clasificadas como procesos infecciosos intrahospitalarios y extrahospitalarios, ¿no? Perdón. Bueno, entonces las extrahospitalarias pueden ser producidas por bacterias o virus. Es importante hacer la diferenciación si es una neumopatía, una infección de origen bacteriano o de origen vírico,
Para eso podemos utilizar marcadores serológicos que nos orientan a esto. Dentro de esto tenemos la proteína C reactiva y la procalcitonina. Cuando estos se elevan durante las primeras horas del proceso infeccioso y a niveles muy altos, automáticamente la interpretación es que se trata de un germen de tipo bacteriano y no solamente eso, muy agresivo, ¿no? Microscópicamente lo que vamos a observar son alvéolos llenos de exudado inflamatorio y la respuesta va a depender del agente, es decir, si el germen es muy agresivo, del anfitrión, si es que el anfitrión tiene una inmunología competente y de la cantidad que estén afectando dentro del pulmón, ¿no? Desde el punto de vista patológico tenemos dos tipos de neumonías, las neumonías lobulares y las neumonías lobulares. Las neumonías lobulares son las consolidaciones que se presentan dentro de un lóbulo, existiendo áreas consolidantes y áreas normales, áreas alteradas y áreas normales. A esto se le denomina neumonía lobular. Y las neumonías lobares son aquellas que en donde afectan en forma íntegra el pulmón con la presencia de estas consolidaciones. Ahora, como digo, el diagnóstico principal se basa en la identificación del agente. Por eso usted debe conocer epidemiológicamente cuáles son los agentes más frecuentes y en qué edades existen. Por ejemplo, a nivel de edades adultas, el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. En los niños, el agente más frecuente es el Haemophilus influenza. En los pacientes que tienen inmunología comprometida, el agente más frecuente es el Staphylococcus aureus y este suele producir no solamente neumonías, sino paquipleuritis y abscesos pulmonares. El Moxarella catarrhalis es el más frecuente en pacientes con EPOC. La Klebsiella es más frecuente a nivel de pacientes inmunodeprimidos. Y la Pseudomonas aeruginosa, esto es una infección nosocomial, es decir, adquirida en una instancia hospitalaria y suele ser muy frecuente que complique dando septicemias, es decir, que progrese rápidamente, afecte a los vasos sanguíneos y se disemine a través de la sangre a nivel de todo el organismo. Los pacientes suelen morir con sepsis, que es muy grave, ¿no? Bueno, como hemos dicho, hay dos presentaciones, la lobular y la lobular, ¿no? Que ya hemos explicado de qué se trata. Ahora, desde el punto de vista patogénico, ya hemos dicho que los diagnósticos no se hacen tomando biopsias, ¿no? Pero sin embargo, los cambios que observamos a nivel del pulmón se dividen en 4 fases, sean estas neumonías lobulares o sean estas neumonías lobulares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 4 fases? La fase de la congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. En la fase de la hepatización roja y la hepatización gris, las áreas que se caracterizan es la presencia de estas exudados, ¿no? Y se denomina hepatización porque el hígado adquiere una consistencia de un hígado. Ya saben que que el pulmón tiene una consistencia crepitante. Usted le aplasta y es como que si fuera una esponja, obviamente porque los alvéolos están llenos de aire. Pero cuando tienen estos problemas de tipo infeccioso neumónico, el pulmón se vuelve cauchoso y adquiere la consistencia de un hígado y por eso se denomina hepatización roja y hepatización gris. Aquí tenemos una neumonía lobular, vean cómo está la parte superior del pulmón totalmente comprometida y corresponde a la imagen radiológica, la imagen que estamos viendo a la derecha. Aquí tenemos una neumonía de tipo lobular y otra neumonía lobular, ¿no? Microscópicamente vamos a ver una necrosis de tipo licuefactiva con la presencia de exudados caracterizados por neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas y congestión vascular.
Ahora, las complicaciones de un proceso infeccioso van a ser que, dependiendo del agente causal, van a producir abscesos y paquipleuritis y sepsis, ¿no? La evolución clínica son pacientes que presentan tos, fiebre alta, escalofríos, tos productiva, ¿no? Generalmente en las imágenes radiológicas pueden haber opacificación total del pulmón y el cuadro clínico obviamente se ve alterado a veces con el uso temprano de medicamentos. Insisto, el tratamiento básicamente se debe a la identificación del microorganismo responsable del proceso infeccioso. Vamos a ver ahora lo que son las neumonías víricas, ¿no? Las neumonías víricas hacen referencia sobre todo a las infecciones de tipo gripal. Un virus ya sabemos que tiene una zona central de ADN o de ARN cubierto por dos capas proteicas, ¿no? De acuerdo a estas capas proteicas se dividen en dos tipos de gripe, la tipo A y la tipo B. Entonces, ¿cómo explican o cuáles son los mecanismos que se explican desde el punto de vista fisiopatológico la eliminación de una infección primaria? Primero, los linfocitos T citotóxicos van a destruir a las células infectadas y una proteína intracelular se pone en marcha dentro de los macrófagos. Esta es la estructura normal de un virus, ¿no? Es un centro de ARN cubierto de doble capa proteica, ¿no? Envolturas lipídicas. Ahora, dependiendo de lo que expresen en la superficie, qué proteína, si es la neuraminidasa o la hemoglutinina, van a recibir la diferenciación, ¿no? En la actualidad existen dos subtipos de virus de tipo A, el H2N1 y el H3N2, que van a depender de la expresión de estas proteínas que ya hemos dicho. Desde el punto de vista morfológico, se caracteriza por hiperemia y tumefacción de las mucosas con infiltrado linfocítico, ¿no? Entonces, lo característico de aquí es la afección a nivel de lo que es el intersticio pulmonar y con presencia de cúmulos de tipo linfocitario. Así estamos nosotros ahorita. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? No, doctora. A ver, con ustedes, ¿cuándo tenemos la siguiente hora de clase? Ya no tenemos. ¿Con ustedes no tenemos el día viernes? Sí, pero sería la evaluación. Ya, entonces, ¿ustedes son del grupo del día viernes que tenemos 2 horas o 1 hora? Solo una. Solo una, ya. Entonces se suspende el examen, no vamos a hacer la valoración de pulmón y el día viernes estamos terminando con el tema para que entre íntegramente a lo que es el examen de interciclo me refiero, ¿ya? Ya, ok, doctora. Muchas gracias. Listo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, les cuento una cosa, creo que estamos 38 personas, incluida mi persona. Entonces, siempre cuando se generan este tipo de actividad online, hay alguien que siempre falta, ¿ya? De todos modos, son de tercer año, así que lo que menos se puede estar diciendo, están aquí porque ustedes quieren, no porque nadie les está obligando. De todos modos, siempre hay un grupo que está faltando. Bueno, con esto nos vemos el día viernes, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.